Buenas noches, iglesia, Dios los bendiga. Un cordial saludo de esta noche. Esperamos que todos se encuentren muy bien en casa. Y bueno, paso a recordarles anuncios importantes para la iglesia. Este es el último servicio de la iglesia en este año 2021. Haremos un receso durante este domingo que viene y el próximo miércoles. Así que el primer domingo y el primer miércoles del año nuevo no tendremos servicio en la iglesia, pero nos vemos la próxima semana, el otro domingo. Así que espero que nos podamos seguir reuniendo, que podamos seguir congregándonos, y aunque cambiemos de año, debemos seguir con la fe puesta en Dios, debemos seguir adelante, confiados en el Señor. Así que bueno, vamos entonces a prepararnos para recibir la palabra de Dios y vamos a orar. Oremos. Señor, en esta noche queremos darte gracias por darnos tanta palabra durante este año, Señor. Queremos darte gracias, Dios mío, porque tú nos has sostenido, nos has alimentado a través de tu palabra y nos has guiado, Señor. Gracias, Dios mío, por todo lo que hemos podido aprender de ti a lo largo de este año, Señor. Te doy gracias por las vidas de cada persona a las cuales les hemos podido servir, y también bellas personas que han estado trabajando, Señor, en este ministerio, Señor. Gracias por cada familia, por el apoyo que todos ellos han dado de una u otra forma, Señor. Gracias te damos, Señor. Permítenos, Señor, seguir haciendo tu obra a la forma en que a ti te agrada, contando con tu respaldo, Señor, y sobre todo que tú estés entre nosotros, amado Señor. Gracias te doy, Dios, por este tiempo. Te doy gracias por mi esposa, por mis hijas. Te doy gracias por ellas, también por el apoyo que han sido para mí durante todo este año, Señor. Padre, ponemos en tus manos esta última reflexión del año, Señor. Pedimos que nos hables y que podamos ser, Señor, ministrados por tu sabiduría, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, queridos amigos. Bueno, ha sido un año donde hemos estado fluctuando entre las reuniones virtuales, la presencialidad, y bueno, de todo creo que hemos podido aprender lecciones muy valiosas. Y hoy, pensando en este último sermón, pues la verdad creo que hay muchos motivos para darle gracias a Dios, ¿verdad? Y creo que eso es algo que todo creyente debe cultivar en su vida: la gratitud, ser agradecido con Dios, ser agradecido con su familia, ser agradecido con sus semejantes. Es algo que nosotros debemos cultivar como hijos de Dios, la gratitud. Por eso quiero que me acompañe hoy al Salmo 103 y quiero que reflexionemos en esa maravillosa virtud que se llama la gratitud. Vamos al Salmo 103 y quiero que leamos juntos los versículos 1 al 5. El Salmo 103, versos 1 hasta el 5. Así que vamos a leerlo juntos. Por favor, busquémoslo en la Biblia y vamos a meditar en esas bellas palabras que el rey David dirige hacia el Señor. Dice el Salmo 103, versos 1 al 5. Que todo lo que soy alabe al Señor. Con todo el corazón alabaré su santo nombre. Que todo lo que soy alabe al Señor, que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. Él perdona todos mis pecados y sana mis enfermedades. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Muy bien. Quisiera que pudiéramos mirar algunos detalles muy interesantes justamente a puertas de cerrar este año 2021. Y me gustaría que pudiéramos ver cuál fue la actitud del rey David hacia Dios justamente en este Salmo 103. Sabemos que su autor fue el rey David y podemos ver en este Salmo que él alababa a Dios por varias razones que hicieron que él estuviera lleno de gratitud hacia Dios. Y si hay algo que podemos resaltar de estas palabras, es la gratitud. La gratitud, las gracias que David le daba a Dios por varios motivos que hoy vamos a hablar.
de ellos, ¿verdad? Pero mis hermanos, qué importante es que el hombre manifieste esa gratitud hacia Dios, porque al hacerlo muestra que su corazón sabe que depende de Dios, ¿verdad? A puertas de terminar un año, debemos ser agradecidos por lo que Dios ha hecho. Sabemos que para muchos no ha sido un año fácil, pero con todas las dificultades que hayamos podido pasar, podemos estar seguros de que Dios nos ha manifestado su bondad. La gratitud, mis hermanos, nos permite observar a detalle la bondad de Dios hacia nosotros. Cuando somos agradecidos, sin duda alguna vamos a encontrar más de un motivo para darle gracias a Dios. Una persona que es agradecida valora los más mínimos detalles que Dios ha tenido para con nosotros. Por eso, cuando somos agradecidos, estamos atentos para en cada momento de nuestra oración, en nuestra vida diaria, darle gracias a Él por cada cosa bella que Él hace por nosotros. La gratitud nos permite percibirnos como personas amadas y cuidadas por Dios. Cuando somos agradecidos nos encontramos con ese bello detalle de que hay un Dios amoroso que nos cuida. Por eso somos agradecidos, porque podemos dar fe de que en nuestra cotidianidad, en cada momento de nuestra vida, hay un Dios hermoso que está cuidando de nosotros, de cada detalle de nuestra vida. Un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que nos rodea, un Dios que nos ama, un Dios que sabe lo que le vamos a pedir aún antes de que nosotros oremos, un Dios que nos conoce, un Dios que provee para nuestras necesidades, un Dios maravilloso. Por eso el que es agradecido sabe que está en manos de un Dios inmensamente amoroso y bondadoso. Un creyente agradecido con Dios, sin duda alguna, va a ser alguien agradecido con sus semejantes. Cuando somos agradecidos con Dios, entonces vamos a cultivar esa gratitud también con las personas, por cada mínimo detalle. Qué bello que podamos dar gracias. Gracias a cada persona, gracias por un saludo, gracias por abrir una puerta, gracias por proveer, gracias por un favor. Gracias, hay muchas cosas que debemos agradecer a las personas que nos rodean. Y cuando somos agradecidos con Dios, sin duda alguna, seremos agradecidos con las personas. Un creyente agradecido también es alguien que da testimonio de lo que Dios ha hecho en su vida. Una de las formas en que podemos manifestar esa gratitud hacia Dios es contándole a las personas las cosas que Dios hace por nosotros. Por eso, justamente este domingo que tuvimos como el cierre de año, las reuniones presenciales aquí en la iglesia, tuvimos un tiempo al final donde algunas personas se levantaron para dar testimonio de lo que Dios había hecho en sus vidas. Y es maravilloso porque si hay algo que podemos nosotros resaltar de una comunidad de fe, es que debe ser una comunidad agradecida. Y esa gratitud se manifiesta a través de ¿qué? De los testimonios. De lo que nosotros podemos contar a muchas personas de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No sé si tú recuerdes ese caso en el que el Señor sanó a varios leprosos, pero solamente muy pocos regresaron a darle gracias. Sin embargo, qué bello es que nosotros podamos, a través de esa gratitud, contarle a otros lo que Dios hace en nuestra vida. Yo creo que esa es una bella forma de manifestarle gracias a Dios. Y hay muchas razones por las cuales podemos dar gracias. Pero cuando tú manifiestas ese testimonio, ¿sabes? La gente va a empezar a darse cuenta que tenemos un Dios que nos ama, un Dios que es real, un Dios que sigue siendo el mismo Dios de la Biblia y por eso sigue extendiendo su favor y su misericordia a las personas. Así que qué bello es encontrar la gratitud a través de testificar, a través de contarle a otros lo que Él hace por nosotros en nuestra vida diaria. Sin embargo, la ingratitud es todo lo contrario, ¿verdad? A esa gratitud que Dios espera que nosotros manifestemos. Y esa gratitud que el rey David está manifestando en estos versos del Salmo 103. Cuando no damos gracias a Dios, definitivamente demostramos que nuestro enfoque está dirigido hacia nosotros mismos.
¿verdad? La ingratitud con Dios también hace evidente que esa persona no valora el amor y el cuidado de Dios. Cuando somos desagradecidos, prácticamente muchas veces ni siquiera reconocemos que Dios de alguna manera nos ha manifestado su favor, su gracia. La ingratitud refleja corazones autosuficientes. La ingratitud refleja corazones autosuficientes. A veces las personas tienen grandes triunfos, pero les cuesta reconocer que Dios es quien ha provisto sabiduría, oportunidades, puertas abiertas, recursos, protección y muchas otras cosas. Cuando alguien no es agradecido con Dios, sencilla y llanamente es una persona que puede percibirse como alguien autosuficiente, que no necesita de Dios, y sin duda alguna que Dios abra los ojos a las personas que son desagradecidas para con el Señor, porque Él es el que les ha dado la salud, la vida, los talentos, la inteligencia, para poder lograr muchas cosas que logran en la vida. En la persona ingrata, pues puede darse también cuando, y eso lo he visto a lo largo también de mi caminar con Dios, hay personas que caminan con Dios, pero por X o Y razón Dios no concede algo que anhelan, y desde ahí se vuelven desagradecidos con Dios. Creen que caminar con Dios significa que Dios es como el genio de esa lámpara al cual se le pueden pedir los deseos y Él los concede. Pero ignoramos a veces una realidad que está en las Escrituras, que Dios concede las cosas conforme a su voluntad. Así que hay personas que cuando Dios no responde de la manera en que ellos quieren, empiezan a cultivar un corazón desagradecido para con el Señor. Por eso es importante que tengamos cuidado con la ingratitud. Y cuando una persona no es agradecida con Dios, es desagradecida con las personas. Por eso cuando alguien haga algo por ti, sea agradecido. Por el más mínimo detalle, qué bello es que tú puedas dar gracias, ¿verdad? Con las personas que piensan en ti. A veces, la verdad, lo digo por mí, yo creo que a veces recibo más amor de lo que merezco, ¿verdad? Y sin embargo, debo ser consciente de que debo dar gracias, porque hay mucha gente preciosa y bella que Dios ha colocado alrededor de mí, de mi familia, y definitivamente a veces digo, Señor, yo no merezco tanta bondad, pero ahí está el Señor manifestando su amor por nosotros. Una persona que no es agradecida con Dios, por lo general, es desagradecida con las personas. Pero volvamos al Salmo 103. Y es que el Salmo 103 nos va a enseñar dos temas bien interesantes. El primero que quiero que nosotros podamos descubrir en la palabra en esta noche es que el rey David nos enseña dos formas de expresar gratitud a Dios. Dos formas. La primera, quiero que la leas en el versículo 1 del Salmo 103 y dice que todo lo que soy alabe al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre. Así que el versículo 1 nos da la primera forma en la que nosotros debemos darle gracias a Dios. Y se trata de darle gracias con todo lo que somos, con todo nuestro ser. Esta vida que Dios ha creado, espíritu, alma y cuerpo, debe manifestar gratitud a Dios. No nos ahorremos formas de manifestarle gracias a Dios a través de nuestro cuerpo, a través de lo que pensamos, a través de nuestras palabras, a través de muchas actividades que podemos tener en la vida, pero hagámoslo con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. Yo creo que cada vez que nosotros miremos a Jesús en la cruz del Calvario, verlo allí, verlo resucitar para darnos vida, debe ser un motivo para que nosotros le demos gracias a Él con todo lo que somos. Debemos ser agradecidos con todo nuestro ser. El rey David, en el Salmo 103, se está diciendo a sí mismo que sea agradecido con Dios con todo lo que es. Me encanta recordar aquella escena en la que el rey David está trayendo el arca del pacto a Jerusalén por primera vez
y él estaba danzando, ¿verdad? De una manera muy fuerte en medio de todas las personas, hasta que su esposa lo menospreció. Pero él no estaba pensando en nadie, sino solamente en tener un gesto de mucha alegría, de mucha gratitud, porque el arca que representaba la presencia de Dios en medio del pueblo estaba llegando a su ciudad. Así que qué bello es tener en cuenta que el rey David nos dice que seamos agradecidos con Dios, con todo nuestro ser, con todo nuestro ser. No olvidemos el gran acto de amor que Dios tuvo para con nosotros, al dar a su Hijo Jesús para nuestra salvación, para el perdón de nuestros pecados. Debemos ser agradecidos con todo nuestro ser. Con tu cuerpo debes ser agradecido con Dios, a través de, por ejemplo, aquellos que son solteros, guardándose sexualmente, guardando su mente, guardando su corazón, guardando su cuerpo para la gloria de Dios. Y sin duda alguna los casados, guardando su cuerpo para honrar a Dios, ¿verdad? Honrar a Dios, guardándose de la infidelidad, del adulterio y de muchas otras cosas. Así que honremos a Dios con todo nuestro ser, con los talentos que Dios nos ha dado, honrémoslo con esos talentos, honrémoslo de muchas maneras, con las que esta existencia, que solamente se la debemos a Dios, podamos manifestar esa gratitud. Lo segundo está en el versículo 2, léelo conmigo por favor. Dice el versículo 2, que todo lo que soy alabe al Señor, y dice que nunca olvide todas las cosas buenas que hace por mí. La segunda forma en la que el rey David nos enseña a dar gracias a Dios es sin olvidar ninguno de sus beneficios. Si hay una forma de cultivar la gratitud, es recordando cada hazaña y cada favor y cada milagro que Dios hace por nosotros. Sin duda alguna que si nosotros lleváramos un registro, yo pienso que tendríamos muchos libros, tendríamos muchas notas en nuestro celular de cada cosa que Dios hace por nosotros, y eso de las que nosotros alcanzamos a conocer, porque hay muchas que Él hace y que nosotros definitivamente no nos damos cuenta. Pero el rey David dice que no olvidemos ninguno de los beneficios que Dios nos concede. David se decía a sí mismo que no olvidara todas las cosas buenas que Dios hacía por él. A mí me parece fascinante, mis hermanos, ver que el Dios del universo esté interesado en manifestarnos su favor. El Dios del universo, aquel para que todo es posible, el Dios que tiene una sabiduría que nadie puede contarle, está interesado en manifestarle al ser humano su favor. Me parece precioso eso. Por eso, hagamos todo lo posible para no olvidar las cosas que Dios hace por nosotros, y mucho más en esta época en la que estamos cerrando año. Qué bueno que pudiéramos hacer un balance de qué cosas ha hecho Dios por nosotros, qué cosas ha hecho Dios por ti, qué cosas ha hecho Dios por tu familia, por tus seres queridos. Pensemos en eso. Qué bueno recordar que en este año Dios nos alimentó. Qué bueno recordar, eso parece algo básico, pero ¿sabes una cosa? Cada alimento que llega a tu mesa es un milagro de Dios. Es un milagro de Dios. Y debemos dar gracias a Dios porque es un maravilloso beneficio. Cada vez que tú veas a tu familia, a tus hijos, poderse llevar un alimento a su boca, démosle gracias a Dios porque es un beneficio de Dios que podamos comer. Cada vez que tú vayas a dormir, dale gracias a Dios porque tienes un techo, porque tienes un lugar donde dormir, donde descansar, un techo donde la lluvia no moja tu vida, no moja tus pertenencias, donde el frío no te aqueja. Da gracias a Dios por un techo, da gracias a Dios por la provisión económica, da gracias al Señor porque Él te provee lo que tú necesitas, a través de un trabajo, a través de un negocio, a través de un talento, a través de lo que tú le sirves a Dios. Dios te provee lo que necesitas, y de verdad que no deberíamos olvidar
ninguno de los beneficios. Aquí tan solo estoy enumerando algunos, pero son muchísimos más. No olvides, por ejemplo, que Dios te ha protegido, que Dios te ha guardado, que Dios ha sido tu escudo, que Dios ha caminado contigo cada momento que vas, que sales y que regresas a casa. Dios ha prometido que Él estará contigo donde quiera que vayas. Por eso debemos ser agradecidos. Dale gracias a Dios por los buenos amigos, por aquellos seres queridos que te aman, que te aprecian, por la familia que Dios te ha dado. Dale gracias a Dios por muchas cosas. Así que estas son dos formas en las que el rey David nos enseña a ser agradecidos con Dios, con todo nuestro ser y sin olvidar ninguno de sus beneficios. Pero pasemos a ver por qué motivos David estaba agradecido con Dios. Y hoy vamos a hablar más o menos de 3 motivos que yo encuentro en este salmo por los cuales David dio gracias a Dios. Habían 3 motivos muy preciosos por los cuales David estaba muy agradecido con el Señor. Y esto nos va a enseñar a encontrar esos motivos, ¿verdad? Hay motivos que definitivamente todos debiéramos tener para ser agradecidos con el Señor. Así que el primero está en el versículo 3. El versículo 3 dice: Él perdona todos mis pecados, dice el versículo 3. Y aquí está el primer motivo por el cual David estaba agradecido con Dios. Y sabes, no es casualidad que este sea el primer motivo, porque este tal vez es el más importante de los cuales nosotros debemos estar agradecidos con Dios. Es el perdón de Dios para con nosotros. Y debemos estar agradecidos. ¿Sabes por qué? Creo que no hay peor estado en el que una persona se pueda encontrar que estar en pecado, que estar enemistado con Dios. Es la peor situación en la que cualquier persona puede vivir. Y sabes, en unos capítulos atrás, en este mismo libro de Salmos, en el Salmo 32, versos 3 al 4, David relata lo que fue parte de su experiencia cuando él estuvo deliberadamente caminando en pecado. Recordemos que David tuvo un suceso en su vida en la que él codició la mujer de uno de sus capitanes, de Urías. Y eso fue toda una novela, de verdad que ahí se puede hacer una novela de esa historia. Pero David lo que hace es, definitivamente, comete un grave pecado. Y eso le cuesta la vida. Él es el autor intelectual del asesinato del esposo de esa mujer, con la cual él se acostó, fue infiel y la obligó a cometer un adulterio. Pues mira lo que dice el Salmo 32, cuando David medita en el trato de Dios por ese pecado. El Salmo 32, versos 3 al 4, dice: mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Así que aquí vemos a un David que estaba meditando en cuál fue el proceso de Dios mientras él se negó a confesar su pecado. Mientras él se volvió orgulloso y altivo con Dios y olvidó reconocer que había cometido pecado. David pensó en ese momento: definitivamente me voy a desligar de Dios. Voy a seguir adelante con mi vida, nadie se va a dar cuenta que estoy enemistado con mi Señor, pero voy a seguir adelante. Y saben una cosa, es bello ver, porque David nos deja ver algo que estoy seguro que todos hemos experimentado, y es la sequía espiritual cuando decidimos andar en pecado. David dice que mientras él se negó a confesar su pecado, su cuerpo se consumió y gemía todo el día. Hermanos, el pecado para un verdadero creyente no va a ser realmente el momento más cómodo de su vida. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos nacido de nuevo, el Espíritu de Dios
viene a morar dentro de nosotros y Él nos va a redarguir de pecado. Él nos va a mostrar que estamos obrando mal, que estamos ofendiendo a Dios y al prójimo. Por eso no vamos a estar cómodos. Por eso podemos ir, tratar de darnos una vuelta, podemos tratar de hacer varias cosas, podemos tratar de tapar lo que nuestra alma nos está diciendo a gritos, y es que estamos andando en el sentido equivocado, que estamos ofendiendo a Dios. Y David nos muestra con lujo de detalles en qué consiste el vivir de esa manera. David dice que él se negó a confesar su pecado. Sabía que estaba en pecado, sabía que estaba errando al blanco. Él sabía que estaba caminando deliberadamente en contra de Dios y de su palabra. Y él se negó a confesar su pecado. A veces podemos tener épocas, días, horas y periodos largos en que podemos caminar como el rey David, sabiendo que hay algo que estamos haciendo mal, nos negamos a confesar el pecado. ¿Y cómo vive una persona así? Mira, lo dice ahí el Salmo 32. Vivimos con debilidad, no tenemos ese vigor espiritual, pero dice más adelante, día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Tremendo. Por más de que nosotros digamos todo está bien, la mano de Dios va a estar haciéndonos contra. Vas por el camino incorrecto. Y si tú decides ir en contra de Dios, Dios será tu principal opositor. Dios va a estar ahí colocando su mano sobre ti para decirte que Él está en contra tuya y está en contra mía si decidimos andar en pecado. David sabía lo que significaba andar en pecado. Y no podemos negar que aunque queramos ocultarlo cuando estamos en pecado, nuestro interior estará bajo dolor y la mano de Dios será pesada sobre aquellos que niegan a apartarse del pecado. Será pesada. Esa mano que tiene poder para darnos vida, para vivificarnos, se va a convertir en una mano pesada, que no nos permitirá estar tranquilos y será una mano de disciplina. Cuando alguien está enemistado con Dios, su vigor espiritual se evapora, se va agotando. Así que, por más que queramos ocultarlo, no podremos estar tranquilos mientras vivamos bajo el pecado. Pero qué dicha entonces es confesar nuestros pecados y apartarnos de ellos. David fue un hombre muy usado por Dios, pero ¿sabes? David fue un hombre que, a pesar de que fue muy usado por Dios, también se equivocó mucho. Y yo creo que esto está puesto a propósito en la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios llama a gente imperfecta, porque Dios llama a gente con errores, porque Dios llama a gente que está en pecado. Y la Biblia nos muestra esa realidad. El único ser sin pecado en la Biblia es Dios, su Hijo Jesucristo y obviamente el Espíritu Santo. Pero si podemos ver en los personajes bíblicos, vamos a encontrar que todos cometieron errores. Y ¿sabes una cosa? Por ejemplo, David codició a la mujer del prójimo. David cometió adulterio. David fue el autor intelectual del asesinato de un hombre inocente. Pero David pudo experimentar el perdón de Dios a tan grandes pecados. Y por eso David exalta el perdón de Dios. Quisiera que me acompañes ahí en el Salmo 103, que es el texto que estamos usando hoy, el Salmo 103. Y me gustaría que me acompañaras ahí el versículo 9 en adelante. Y mira cómo habla David del perdón de Dios nuevamente aquí en el Salmo 103. Y dice, no nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Qué palabras tan sinceras. Pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. El Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen. Pues Él sabe lo débiles que somos, se acuerda de que somos tan solo polvo. Hermanos, el David que está hablando en ese Salmo 103 es un David
que está agradecido con Dios por su perdón. Si hay alguien que no podía argumentar que sus manos estuvieran en inocencia, era Él, como ninguno de nosotros lo puede hacer. Pero es bello descubrir cómo David nos muestra que él gozó del perdón de Dios. Ese David cuya alma estaba marchita bajo la sombra del pecado, ahora está nuevamente lleno de gozo, lleno de paz, lleno de gratitud, lleno de esperanza. ¿Por qué? Porque sabía que Dios es un Dios que perdona, que perdona. Me encantan esos versos del Salmo 103, ¿verdad? Porque prácticamente David nos da a entender que en lugar de ira, Dios nos da amor. Y lo justo es que nos dé ira, pero la gracia y la misericordia de Dios nos permite recibir amor. Dios aleja nuestros pecados de nosotros. Y Él utiliza allí unas palabras muy bellas, ¿verdad? Dice el versículo 12, llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Realmente, ¿cuándo va a estar junto el oriente y el occidente? Nunca. Y Él dice que cuando nosotros pedimos perdón, Él aleja esos pecados de nosotros tan lejos como puede estar el oriente del occidente, ¿verdad? Eso me hace pensar en la cruz del Calvario, donde el Señor tomó nuestros pecados y los sepultó en lo más profundo del mar. Eso es lo que hace el Señor cuando nosotros pedimos perdón, porque Dios es grande en perdonar. Por eso lo primero que hace David es dar gracias a Dios por su perdón. La segunda razón por la que David está agradecido con Dios está en el versículo 3 de este Salmo 103. Dice, Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. David reconocía que Dios es un Dios sanador, un Dios que sana nuestras enfermedades. David pudo reconocer que en su vida experimentó la sanidad divina y la pudo ver en otras personas de su vida, ¿verdad? Nosotros creemos que Dios sana. Claro que debemos tener cuidado con algo, y es que Dios sana de acuerdo a su voluntad. Por eso nuestra responsabilidad es creer, es orar, es visitar, orar por los enfermos y con toda la fe hacerlo. Sin embargo, todo se hace en la voluntad de Dios, porque Dios tiene una voluntad. Así que no significa que todo lo que nosotros pidamos se nos vaya a dar. Él tiene una voluntad a la cual siempre debemos apelar, ¿cierto? Pero David estaba agradecido con Dios porque Él es un Dios sanador. Y qué bello que tal vez en este cierre de año podamos reconocer que Dios nos sanó, que Dios protegió nuestra salud, ¿verdad? Independientemente con todo eso que está viviendo el mundo bajo la pandemia, hay un Dios sanador. Hay un Dios que sigue sanando, hay un Dios que sigue protegiendo, ¿verdad? Pero debemos tener en cuenta, en la Biblia hay personas santas y muy fieles a Dios que se enfermaron, ¿verdad? Y eso no significa que estén bajo pecado, que les haya faltado fe, en fin. Sin embargo, sabemos que hay un momento prometido por Dios en la que ya no habrá más enfermos, y eso se llama cuando estemos en la gloria de Dios. Pero aún confiamos que hoy Dios sigue sanando. Dios sigue sanando. Y debemos dar gracias a Dios porque Él es nuestro Dios sanador. Él nos sana de todas nuestras enfermedades. Él es el que también sana nuestras dolencias, ¿verdad? Esos dolores del alma, Él también los sana. Por eso tú puedes ser un creyente gozoso, un creyente lleno de esperanza, porque Dios es un Dios que sana esos corazones dolidos, quebrantados, que tal vez están pasando por dolor, por alguna especie de amargura. También Dios sana. Y finalmente, la última razón por la que el rey David le da gracias a Dios está en los versículos 4 y 5. Dice el Salmo 103, versículos 4 y 5. Me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. La tercera razón por la cual David dio gracias a Dios es por pasarlo
de muerte a vida. Por pasarlo de muerte a vida. Recordemos, primero, David dio gracias a Dios por el perdón de sus pecados. Segundo, David dio gracias a Dios por ser su sanador. Pero tercero, David da gracias a Dios por pasarlo de muerte a vida. Estar muerto espiritualmente significa estar separado de Dios, no gozar de su amor paternal y vivir sin el gozo del Espíritu Santo. Pero cuando Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos pasa de muerte a vida, entonces nuestra relación con Él cambia fuertemente. Ahora Él nos corona con su amor, nos da tiernas misericordias y cosas buenas y nos renueva como el águila. Si hay algo que tenemos nosotros por la gracia de Dios, es poder disfrutar de el amor paternal de Dios. Lo dice Juan 1:12, que a todos los que creyeron en Él, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahora pasamos a ser miembros de la familia de Dios. Antes éramos hijos de ira, éramos enemigos de Dios, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos en tinieblas, dice la Escritura. Pero ahora, en esta nueva relación con Dios, pasamos a disfrutar de esa vida reconciliada, de esa vida de hijo adoptivo que recibe todas las bondades que Dios ha prometido para sus hijos en su palabra. Por eso dice el versículo 4, me redime de la muerte y me corona de amor y tiernas misericordias. Creo que aquel ladrón que murió al lado del Señor, que le dijo a él, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, puede dar fe de este versículo 4, porque él pasó de un momento, en un segundo, de muerte a vida. Él podía ir a la perdición eterna, sin embargo, por poner su fe en Jesús, recibe este maravilloso regalo de la vida eterna. Jesús le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¡Qué bello momento! Y cada vez que un pecador se arrepiente y viene a los pies de Jesucristo por salvación y perdón, inmediatamente esa persona recibe vida eterna en lugar de muerte, luz en lugar de tinieblas, recibe una adopción celestial en lugar de ser hijo del diablo. Por eso nos pasa de muerte a vida. David sabía que el único que le podía dar eso, y la razón por la cual él pudo experimentarlo, es porque Dios lo pasó de muerte a vida. Y David podía dar fe, según el versículo 5, de un Dios generoso, de un Dios bondadoso. Lo voy a repetir, dice el versículo 5, colma mi vida de cosas buenas. Mi juventud se renueva como la del águila. Hermanos, qué bueno que nosotros podamos tener un corazón expectante de la bondad de Dios para con nosotros, ¿verdad? Porque la palabra lo dice, que Él colma de cosas buenas, colma de cosas buenas. Por eso al terminar este año, seamos agradecidos, mis hermanos, seamos, agradecidos, porque hay muchas cosas que Dios ha hecho para nosotros. La verdad, en lo personal, de verdad, le doy muchas gracias a Dios por todas las cosas buenas que ha hecho por mi vida. Son muchas las razones, de verdad que se nos acabaría la noche y sé que todos podríamos hablar de eso, inclusive el domingo que hablábamos de eso, fueron muchas personas que nos contaron cosas bellísimas que Dios ha hecho por ellos. Así que abramos el corazón a la bondad de Dios antes de terminar este año. Bueno, aún no se ha terminado y Dios seguirá siendo bueno, porque para siempre es su misericordia, dice la palabra, porque bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Hermanos, cerremos este año sabiendo que nuestro Dios es bueno, que tenemos muchos motivos para dar gracias a Dios. Y cierro con esto, leamos versículos 17 y 18, ya para terminar. ¿Sabes qué debemos hacer para recibir la bondad de Dios? Y aquí hay dos temas interesantes, y con esto ya termino. Versículos 17 y 18. Dice el versículo 17 y 18, pero el amor del Señor permanece para siempre
con los que le temen. Ojo ese detalle, con los que le temen. Y dice, su salvación se extiende a los hijos de los hijos. Versículo 18. De los que son fieles a su pacto, de los que obedecen sus mandamientos. Dos cosas importantes ya para cerrar. David pudo gozar del amor y el favor de Dios porque David fue temeroso de Dios. Hermanos, qué importante este valor a la hora de terminar este año y de empezar uno nuevo. No olvidemos ser temerosos de Dios. No olvidemos de honrar a Dios, recordar que tenemos un rey sobre nosotros que está sentado en su trono, que merece toda la honra, todo el respeto, toda nuestra gratitud. Por eso David pudo experimentar este amor, porque lo dice el versículo 17, que el amor del Señor permanece para siempre con los que le temen. Y ojo a este detalle, a medida en que pasen los años antes de que el Señor venga de nuevo, tú y yo vamos a encontrar que este valor cada vez irá desapareciendo más. Termina un año 2021, viene un 2022 y vas a encontrar que la sociedad en su gran mayoría no serán temerosos de Dios. Pero Dios tiene en cuenta, el Dios que está sentado en el trono, el Dios que gobierna todas las cosas, el Dios que ha dicho que Él va a establecer su reino, Él dice que Él valora a los que le temen. No importa si tú eres el único en 1.000.000 de personas que no valoran a Dios, debes saber que Dios valora tu temor a Él. Termina este año y la verdad es que a medida que pase el tiempo, la Biblia lo dice, el amor de muchos se enfriará. Nos habla de ese carácter del hombre en los tiempos postreros. Y no importa si tú vives en un medio hostil, Dios te ve. Dios sabe que tú le temes, ¿verdad? Y número 2, David pudo recibir ese amor porque fue un hombre que vivió bajo el pacto de Dios. En ese momento en el que se escribe este salmo, aún no se había establecido el pacto, el último pacto, porque Dios tuvo varios pactos a lo largo de la Biblia. Pero ahora estamos en el último pacto, en el más glorioso, en el que tiene mejores promesas, y es en el pacto en la sangre de Jesús, ¿verdad? Así que para que nosotros podamos experimentar todo esto, es importante que nosotros obedezcamos el pacto de Dios, el pacto que Dios le ha dado a la humanidad, de ser redimidos y perdonados a través del sacrificio y de la sangre de su Hijo Jesucristo. Así que mis hermanos, vamos a terminar con una oración y vamos a darle gracias a Dios por este año 2021. Yo la verdad digo esto que pues a veces digo, ay Dios, ¿qué nos va a traer este próximo año? Es que no importa el año, lo que importa es que Dios esté sentado sobre su trono. El año no va a traer nada, lo que importa es lo que nosotros vivamos con Dios. Eso es lo más importante, ¿verdad? No importa lo que digan que este año, que el otro año, nada. Dios es el que está gobernando todos los tiempos y todas las épocas, ¿verdad? Así que vamos a orar y vamos a cerrar este año 2021 en cuanto a estas reuniones de iglesia en el día de hoy. Señor, en esta noche queremos darte gracias. Son muchas las razones por las que podemos estar hoy agradecidos contigo. Pero Padre, trayendo a nuestra memoria lo que el Salmo 103 nos enseña, es que te demos gracias con todo lo que somos. Y hoy, Señor, la Iglesia Bíblica Berea quiere darte gracias con todo lo que somos, Señor. Bendito sea tu nombre, Padre. Gracias por tomarnos de la mano durante cada día de este año y cada día de nuestras vidas. Señor, porque tú eres el poderoso gigante que va delante de nosotros, allanando camino, abriendo puertas. Señor, humillando al enemigo. Tú eres el que nos proteges. Tú eres el que vas edificando nuestra vida para la gloria tuya, Señor. Gracias por transformarnos a la imagen de tu Hijo Jesús cada día, Señor. Y Padre, en este día te damos gracias por cada uno de tus beneficios. Aún perdónanos si se nos olvidan tantos.
pero son muchos, son innumerables, Señor. Gracias por cada beneficio. Padre, gracias por el alimento delicioso, precioso que pones en nuestra mesa. Gracias, Señor, por el techo. Gracias por la ropa. Gracias por la provisión económica. Gracias por la familia, por el hogar. Gracias por los buenos amigos. Gracias, Señor, por todo lo que nos has dado en este año. Pero, Padre, queremos meditar en aquellas razones por las que David te dio gracias, porque también tú nos has perdonado nuestros pecados. Gracias por tu perdón. Gracias porque te hemos fallado muchas veces, pero tú nos perdonas. Perdónanos si tal vez hasta este momento hemos caminado como David caminó, sin confesar su pecado. Hoy queremos pedirte perdón, amado Señor. Por favor, que podamos experimentar la dicha de vivir reconciliados contigo. Señor, gracias por el perdón. Gracias por la sangre santa y sin mancha de tu Hijo Jesús, que lava mis pecados, que lava los pecados de cada uno de nosotros, Señor. Gracias te damos en esta noche por ese perdón. Gracias también, Padre, te damos en este día por sanarnos de nuestras enfermedades. Señor, gracias porque han sido muchas veces en las que tú has preservado nuestra salud. Y Señor, y si aún estamos bajo alguna situación de enfermedad, danos la sabiduría para poder entender que tú tienes un plan con todas las cosas, Señor, y aún tú has prometido que cuando nosotros estemos en la gloria de Dios, ya no habrá más llanto ni enfermedad, Señor. Gracias porque allí se consumará esta bella promesa, donde todos seremos sanos para siempre. Y gracias, Dios mío, por pasarnos de muerte a vida, porque tú hiciste la paz con nosotros cuando éramos tus enemigos, cuando éramos tinieblas, y tú nos llamaste, Señor, para coronarnos de bondad, para hacernos tus hijos, tu familia, Señor, y para darnos muchísimas bendiciones, como lo describe este salmo, Señor. Padre, te bendecimos. Hoy terminamos este ciclo de reuniones de la iglesia dándote gracias. Y Padre, de antemano pidiéndote que tu gloria esté con nosotros en este año que está por iniciar. Que podamos seguir viendo tu obra en medio de nosotros, Señor. Que tú sigas salvando a los pecadores y sigas edificando la iglesia, transformándola y regenerándola y permitiéndole cada día conocerte más y más. Señor, bendice las familias de la iglesia y que tu bendición repose sobre cada casa y sobre cada familia. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados, mil gracias por este año en que hemos estado juntos, caminando de la mano de Dios, aprendiendo de Él. Gracias por su asistencia, por los que están ahí siempre. Gracias, gracias de verdad, estamos muy agradecidos. Así que, amados hermanos, les recuerdo, este próximo domingo no tendremos culto ni el próximo miércoles. Vamos a hacer un pequeño receso, así que ya sabe, este domingo no tenemos culto ni el próximo miércoles, ¿vale? Ya el otro, ya retomaremos nuestras reuniones. Estaremos informándoles y estaremos recordándoles, sin embargo, a través de nuestras redes. Mis hermanos, un abrazo gigante de parte de nosotros como familia, como iglesia. Y agradecemos de corazón el amoroso apoyo que ustedes nos dan como ministerio, ¿verdad? A través de su compañía, a través de su amor, a través de sus recursos. Lo valoramos inmensamente porque queremos ser agradecidos, ¿verdad? Sabemos que sin su generosidad y sin su amor, sin su apoyo, sin sus oraciones, sin ese amor que ustedes dan en todo lo que hacen, no sería posible que seamos iglesia. Un abrazo grande, grande, que la pasen espectacular con sus seres queridos y recuerden que Dios estará con nosotros. Dios los bendiga y un feliz año nuevo para todos. Bendiciones.